Y esta tarde oramos al Señor, We pray this afternoon to the Lord, pidiéndole a Dios que podamos perseverar asking the Lord that we may persevere en los momentos negativos, in the negative moments, en los momentos imposibles in the impossible moments que se nos presentan en la vida, that are presented in life, que nosotros podamos perseverar. that we may be able to persevere. También te pedimos, oh Dios, que nuestra fe We ask you, Lord, that our faith sea suficiente may be enough y poderosa and powerful para eliminar la ansiedad en nuestras vidas. to eliminate anxiety in our life, Señor, que hoy podamos estar firmes, that we may be firm, activos, active, expectantes expectating, de que tú vas a cumplir tus promesas en nuestras vidas. that you will keep your promises in our lives. En esta tarde te lo pedimos, We ask you this afternoon, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Y quiero leer Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Ecclesiastes 3:1. For everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Y el mensaje de hoy yo le he titulado Hoy no, mañana sí. Today's message is titled, Not Today, Tomorrow Yes. Diga conmigo, hoy no, Say it with me. Not mañana today, sí. tomorrow yes. Mire, a veces cuando las cosas no nos van bien And sometimes when things don't work out well, o pasa algo negativo, or something negative happens, algo conflictivo, something conflicted, una situación no esperada, an unexpected escuche situation. esto, porque a veces hasta hay cosas que son efectos de nuestras decisiones, Listen, there are things that are the cause of our actions or pero hay decisions. cosas que son accidentes. And there are things that are accidents. Realmente no somos responsables de eso que nos está pasando. Truly, we're not responsible of this that's happening to us. Y cuando pasamos por esos momentos, And when we go through these moments, es ahí donde muchos desmayan, it's here where many of us faint. retroceden, We go back. se enojan hasta con Dios. You get angry even with God. Pero recuerde esto, But remember this. tal vez hoy estamos en ese día que estamos esperando el sí de Dios y todavía no es. Maybe we're still in that day where we're waiting for the yes of God, but it's still not today. Pero yo te digo hoy, no te desanimes, But I tell you today, don't be discouraged. porque aunque si hoy es el día del no, mañana es el día del sí. Because if today is the day of the no, tomorrow is the day of the yes. Nuestra fe Our faith es la más poderosa instrumento para deshacer la ansiedad. is the most powerful instrument to get rid of anxiety. Yo no sé si ya estoy muy viejito, I don't know that we're running a little old, pero yo recuerdo cuando estaba joven but I remember when I was Muchacho. young que y niño y joven and a child and a youth, que no había estrés that there was no stress ni ansiedad. and no anxiety. No sé si solo a mí me pasa, pero yo eso no me acuerdo haberlo escuchado. Am I the only one? I don't remember hearing of this. Que la gente decía, estoy estresado, tengo ansiedad. That people would say, I'm stressed, I'm anxious. Eso no se veía. We didn't see that. Es una enfermedad moderna It's a modern sickness, y cada vez se hace más fuerte. and every time it becomes stronger. ¿Y por qué pasa esto? And why does this happen? Pues porque queremos las cosas rápidamente. We want things quickly and fast. Mire, recuerdo, algunos lo conocieron, otros no. Some of you met him Pero- and some didn't. Aquí hubo un pastor que me ayudaba, se llamaba Rafa, There was a pastor that used to help me here, Rafa. y vino el pastor Santos, que también algunos lo conocen, otros no, And Pastor Santos also came. Some of you know him, some don't. y él le dio una palabra And he gave him a word a él y a su esposa. to his wife and himself. Le dijo, en agosto van a estar cargando el bebé. And they said in August, you will be carrying the baby. Y cuando llegó agosto, And when
Ni siquiera ella estaba en embarazo. She wasn't even pregnant. Y cuando eso pasó, And when that happened, ellos estaban desilusionados, they were a little dismayed, pensativos, thinking, porque el pastor Santos es una persona muy efectiva cuando da una palabra. because the pastor Santos is very effective when he gives a word. Resulta que en el siguiente agosto nació la bebé. Turns out that the following August, the baby was born. No nació ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. She wasn't born March or April or May. Nació en agosto como Dios dijo. She was born in August when God said, Lo que pasa es que Dios no dijo qué año. but the Lord didn't say what year. Dios dijo en agosto. He said August, Y en agosto, todos estábamos esperando ese primer agosto, pero fue el siguiente. and everybody was waiting, expecting on that first August, but it was the following one. Entonces, quiero que entienda que Dios cumple sus promesas, I want you to understand that God keeps His pero promises, todo tiene su tiempo. but everything is on His time. Nosotros no podemos gobernar el tiempo de Dios. We cannot govern the time of God. Es Dios quien gobierna nuestro tiempo The God who governs our time y ordena nuestro camino. and orders our path. Ahora, recuerden esta gran enfermedad Now remember this great sickness, moderna que se llama ansiedad. modern sickness called anxiety. ¿Y qué es ansiedad? What is anxiety? Preocupación, Worry, miedo excesivo excessive fear ante lo que puede pasar. amongst what can happen. O sea, es que estamos esperando lo peor, que peor puede pasar de cierto asunto. We are expectant of the worst outcome of a situation. Hay varios tipos de ansiedad. There are many types of anxiety. La ansiedad generalizada, A generalized anxiety, preocupación constante a constant worry por muchas cosas. for many things. La salud, Health, es que me voy a enfermar. I'm getting sick. Y recordamos el tiempo del COVID. And remember COVID period. A mí me dio 3 veces COVID I got COVID 3 times. y me dio 5 veces virtual. And I got it 5 times virtually. O sea, el COVID virtual era que me lo pasaban por teléfono. Virtual COVID was they would give it to me through the phone. Porque me llamaban y me decían, pastor, tengo COVID. They would call me and say, Pastor, I have COVID. Y yo pensaba, ay, esa persona me abrazó. And I was like, oh, that person hugged me. Y cuando colgaba ya tenía tos, dolor de cabeza. And when I went back up, I was already coughing and had a Por eso headache. le digo que 3 COVID real y 5 virtual. I had 3 real COVID and 5 virtual. Porque eso es lo que hace la ansiedad. Because that's what anxiety does. Que piensas que te va a pasar. You think it's going to happen to you. Ansiedad por el dinero, Anxiety over money, por el trabajo, me van a votar. No te han votado, pero ya estás pensando que te van a votar. over your job, you know they're going to throw me out. They're not going to throw you out, but you're already thinking they're going to throw you out. La ansiedad también se ve en ataques de pánico, Anxiety is also seen in panic attacks, miedo intenso, in intense fear, palpitación, palpitations, sudor, sweat, dificultad al respirar. hardship breathing. ¿Y por qué pasa eso? Porque estás pensando que va a pasar algo, Why is this happening? Because you're thinking something's going to happen, pero todavía no ha pasado. but it still hasn't happened. Las fobias. Phobias. No sé si hay alguien aquí que tenga fobia a volar en avión. Is anyone here who has Well, phobia to heights or well, to fly yeah. on a plane? Me voy a montar en el avión, pero no tengo fobia. I'm going to get on the plane and I have no phobias. Pero ansiedad social. Social anxiety. Esto es interesante This is interesting. porque la persona tiene miedo a ser juzgado, The person is afraid to be judged, a ser humillado públicamente. to be mocked publicly. Y ahí es cuando las personas, cuando les pasa algo malo, se alejan de los demás. And that's why when something bad happens to someone, they stray or they isolate themselves from others. Por ejemplo, una persona pasa por un divorcio A person goes through a divorce y ya no quiere venir a la iglesia porque tiene vergüenza. and they don't want to come to church anymore because they're ashamed. Una persona le pasa algo malo y se aleja del resto de la familia, de los amigos. And something bad happens to a person and they isolate themselves from
church, from friends, from family. Enfermedades como estas también que se vienen oyendo ahora, nada más que es trastorno obsesivo compulsivo, Sicknesses, like OCD. que son estar obsesionado con hacer alguna cosa. They're obsessed with doing something. El trastorno de estrés postraumático PTSD. también tiene que ver con la ansiedad de un suceso que se vivió en el pasado. Has to do with the anxiety of an event that happened in the past. Muchas enfermedades que yo de niño y de joven no las veía. Many sicknesses that at a young age I didn't see. Eso bipolar, yo vine a conocer los bipolares aquí. Bipolar, I met them here. Y yo creo que el bipolar es una justificación para pelearle a los que están a su alrededor. ¿Que soy bipolar? Being bipolar is an excuse to fight what goes around you. Ahora, la ansiedad es algo que nos ataca a todos. Now, anxiety is something that attacks all of us. Pero hoy quiero compartir y Dios nos quiere dar una palabra de cómo vencer la ansiedad. But today I want to share, and the Lord wants to give us a word on how to conquer anxiety. Porque el tener ansiedad no es pecado. Because having anxiety is not a sin. El problema es quedarnos en la ansiedad. The problem is staying in the anxiety. Hoy, por ejemplo, recuerde, yo como pastor digo, hoy es el día de tu milagro. And as a pastor, I say today is the day of your miracle. Y usted levanta la mano y dice, amén. And you lift your hand, amen. Y cuando sale de aquí le pasa algo peor. And when you leave, something worse happens to you. Entonces usted dice, el pastor dijo que era el día del milagro y me fue peor. And you see, the pastor said it was the day of my miracle, and it went worse. Pero tenemos que entender But we have to understand. que yo digo esto y puede ser una palabra de Dios, I say this, and it could be a word of God. pero es el día del milagro no tuyo, del que está a tu lado. It could be the day of a miracle, not for you, but the person next to Pero you. mañana es el día tuyo. But tomorrow is your day. Por eso el mensaje de hoy es hoy no, mañana sí. And that's why today's message is not today, tomorrow, yes. Porque el problema es que nosotros paramos cuando hoy no es el día. The problem is that when we stop when today Y la fe es la que tenemos que cuidar porque hoy no, pero mañana sí. and the faith is the one we have to take care of, because today no, tomorrow yes. Recuerdo que yo no era pastor, I remember I wasn't a pastor, porque Dios habla siempre por adelantado. because God always speaks beforehand. Y recuerdo que ni pensaba ser pastor, I remember I wasn't even thinking pero about being alguien a nos pastor, dio una palabra. but someone gave me a word. Y sobre todo a mí esa palabra fue que yo iba a ser pastor And overall, over me, that I was going to be a pastor en una iglesia histórica. in a historic church. Y esta iglesia, este edificio es un edificio histórico. And this church, this building is historical Porque building. por su edad y es una de las primeras iglesias de West New York Because of his age, is one of the first churches of West New York. que iba yo a saber What was I going to know que iba a estar aquí predicando. that I was going to be preaching here? Cuando me dieron esa palabra, mi pastor era. When they gave me that word, I wasn't even a pastor. Pero nosotros, Dios nos trajo a este lugar rentando el espacio But God brought us to this place, renting the space para la iglesia hispana. for the Hispanic church. Y vino, algunos de ustedes lo alcanzaron a conocer, And some of you were able to meet him. que era el profeta Serrano, uno que era medio loco. Prophet Serrano, who was a little crazy. Y él me dijo, extiende la mano. Yo extendí la mano. And he told me, extend your hand, and I extended my Y hand. él me dio una palmada en la mano y me dice, recibe la llave del edificio. He smacked my hand and said, receive the keys of the building. Y cuando me dijo eso, And when he told me that, me dio más ansiedad. I got more anxiety. Yo decía, ¿cuál será el edificio? I said, which is the Entonces, building? yo iba por la calle poniéndole la mano a todos los edificios. I would go out in the streets putting my hands over all Yo decía, buildings. ¿cuál será, Señor? And I said, which one is it, my Y yo Lord? ya estaba aquí, And I was already este era here el edificio. in the building. Y yo ya estaba viviendo en el edificio. And I was living in the building. Pero con la ansiedad de cuál es el edificio. But with the anxiety of what is the building, Pensaba en todo menos en este. I was thinking in all of them except this. Y aquí fue donde Dios nos plantó. And this is where the Lord planted us. Entonces, eso es lo que pasa, que Dios da palabras
Y nuestro trabajo es creerlas And our job is to believe them y perseverar en ellas. and persevere in them. Porque Dios las va a cumplir. Because God will keep them. Yo tuve un momento en mi vida donde perdí ese primer amor del Señor. I had a moment in my life where I lost this first love. Y vivíamos frente a la iglesia donde nos congregábamos. And we lived right in front of the church where we congregated. Había pasado algo en la iglesia donde íbamos antes y eso nos desilusionó y más a mí. And something happened in the church where we used to go to and that brought discouragement, especially on me. Y comenzamos a congregarnos en la iglesia que estaba frente a mi casa. And we started to congregate in the church in front Pero of my house. yo los domingos le decía a mi esposa, But on Sundays, I would tell my wife, hoy vamos a ir a la iglesia. we went to church. Y cruzaba los dedos para que dijera que no. And I would cross my fingers for her to say no. Yo no quería ir, I didn't want to go. pero no quería decirle que yo no quería ir. But I didn't want to tell her that I didn't want to Yo go. quería que ella dijera, no, hoy no vamos, y como que yo soy inocente y ella era la culpable. I wanted her to say, no, we're not going, and I was innocent and she was the one to blame. Entonces yo le decía, ¿no quiere ir a la playa? ¿No quiere que hagamos esto? Yo era el que, pero, ¿sabe? Indirectamente, porque yo no quería sentirme que por culpa mía no íbamos a la iglesia. And indirectly, I would say, you don't want to go to the beach, you don't want to do this, because I didn't want to feel the one to blame for not wanting to go to Y en church. ese proceso, And in that process, no voy a olvidar esto, I won't forget this. yo estaba recostado en mi cama I was laying in my bed, y Lili, mi esposa, me empezó a dar una palabra. and Lily, my wife, started giving a word of the Lord to me. Tampoco yo todavía no era pastor. I was still not a pastor yet. Y empezó a declarar y a decir que yo iba a ser pastor, And she started to declare and say that I was que going yo to be iba a a pastor, predicar, that I was going to que preach, yo iba a viajar, that I was going to travel. que una cantidad de cosas que yo no me acuerdo. A lot of things that I don't remember. Porque yo dije, ella está loca, eso es porque es mi mujer. I said, she's crazy because she's my wife. Eso no va a pasar. That's not going to happen. Yo estaba menospreciando lo que ella decía porque, pobrecita, es que mi mujer y ella quiere que me vaya bien, pero eso no viene de Dios. I was despising what she was saying because poor girl, she's my wife and she just wants everything to go well. Han ido pasando los años Years have gone by y Dios ha ido cumpliendo lo que ella dijo. and God has been keeping what she said. Era una palabra profética. It was a prophetic word. Miren, cuántas palabras están detrás de nosotros Look how many words are behind us y se van a cumplir. and they will come to pass. Antes de 31 años atrás, este año cumplimos 30. 31 years ago, and this year will be 30. Y desde hace más de 31 años, More than 31 years ago, Dios nos viene hablando de viajar a las naciones. God has been speaking to us about traveling to the Y nations. mañana es el primer viaje. And tomorrow is our first trip. Después de 31 años, After 31 years, donde nos han hablado de ir a Cuba, Salvador, where they have spoken about Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras. Guatemala, Honduras. Y nosotros decíamos, venían pastores, ustedes van a viajar. And pastors would come and say, you're going to travel. Y nada pasaba. And nothing was happening. Ni maletas había. No, not even luggages. Parece como que Dios dice algo que no va a pasar. It seems like God says something that's not going to happen. Pero mire, después de, y muchos han escuchado aquí cuando nos han profetizado que vamos a ir. And look, after all this, many of you have heard that they've prophesied where we're going to go. Bueno, llegó el momento. The moment has come. Porque hoy no, pero mañana sí. Because not today, but tomorrow, yes. Y tú tienes que recordar esta palabra. And you have to remember this word. Porque el enemigo va a venir con sus datos para quitarte las promesas de Dios. The enemy will come with his darts to take away the promises of God. Y tú le puedes decir, diablo sucio y asqueroso, hoy no, And you can pero say, mañana sí. dirty and deceiving devil, not today, but tomorrow, yes. Déjeme recordar algo. El salmista dijo en el Salmo 23 The psalmist said in Psalms 23 que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. The psalmist said that the good and mercy follow me every single day of my life. ¿Qué es eso? What is this? Son dos palabras. 2 words.
Dios nos da palabras que son de bien God gives us words that are of good y que me están persiguiendo and that are following me. y te están persiguiendo palabras de bien. You are being followed by words of good. ¿Y qué son palabras de What misericordia? are words of mercy? Cosas que no merecemos, Things that we don't deserve pero que nos han sido dadas por misericordia de Dios. have been given by mercy of God. Y me están persiguiendo. And they're following Y you. a ti también. And they're following you. Pero entienda esto, que llegará el momento donde esas dos palabras nos But alcanzan understand this, that the moment will come where these two words reach us y se cumplen. and they come to pass. Porque Dios trabaja de esa manera. Because God works this way. De manera que dile al que está a tu lado, sigue creyendo, Therefore, tell the person next to you, continue to believe, sigue confiando. continue to trust. Recuerda, hoy no, pero mañana sí. Remember, not today, but yes, tomorrow. Lo mejor, ¿por qué hoy no y mañana sí? The best of why not today, but tomorrow, yes. Porque la voluntad del ser humano Because the will of human beings es egoísta, is egocentric, orgullosa, prideful, competitiva, competitive, envidiosa, envious, incrédula, unbelief, miedosa. fearful. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y And perfecta. the will of God is good, pleasing, and perfect. Y Dios tiene que esperar a que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. And God has to wait for our will to align to His will. ¿Qué quiero decirle? Que a veces no es el sí porque no es el tiempo. And why do I want to tell you? Sometimes it's not the yes, because it's not time. Porque eso que Dios ha dicho, si te lo da ahora, no funciona bien. Because that God has said, if He doesn't give it to you now, it's not going to work out. Pero mañana sí. But tomorrow, yes. Porque mañana es el tiempo. Because tomorrow is Porque the time. pasaste por el proceso Because you went through the process que te maduró y te formó para poder recibir ese sí. that matured and formed you to be able to receive the yes. Voy a hablar esto porque Jesús estuvo predicando el viernes. And I'm going to speak this because Jesus was preaching Pero on Friday. es una prueba de lo que estoy diciendo. And it's a test of what I'm seeing. Como pastor yo pude ver que él se estaba enfriando. As a pastor, I was able to see that he was becoming lukewarm. Yo creo que venía muy empujado a la iglesia. I feel like he was coming pushed to church. Pero dentro de ese enfriamiento, But even within that y lukewarmness, lo puedo decir porque lo predicó el viernes. and I can say because he preached it on Friday. Entonces dentro de ese enfriamiento decidió irse a manejar camión, no cerca, lejos. And within that lukewarmness, he decided to leave and drive a truck far away from you. Y no sabía que esos viajes And he didn't know that those trips lo estaban acercando cada vez más a Dios. were drawing him closer every time to God. Estaba huyendo He was fleeing away, aparentemente, pero apparently, se estaba acercando a but Dios. he was trying closer to God. Hasta que Dios se le metió en el camión. Until God got in his truck. Yo recuerdo que su mamá se me acercó un I día remember his mom drew near to me one day. y me dijo, pastor, ayúdeme a orar, que mi hijo se me fue, mi hijito se me fue. And she said, Pastor, help me pray because my son left. Y me echó la historia. And she told me the Pero story. en mi espíritu, But in my spirit, yo sentí que algo Dios iba a hacer en I eso. felt that God was going to do something in it. Y no pasó mucho tiempo. And not so much time passed by. Por eso le digo algo. That's why I tell you something. Hoy no, Not pero today, mañana sí. but tomorrow, yes. A veces nosotros los pastores nos desesperamos Sometimes us pastors become desperate. y vemos a las personas que le fallan a Dios, que pecan, que se están alejando, que We se see enfrían. people fail God, who sin, who are straying away, who become cold. Y algunos pastores lo que hacen es cortar a las personas, And some people, pastors, what they do is cut the people, eliminarlas, eliminate them. porque dicen, está mal. Because they say, oh, they're not good. Yo creo que el pecado es malo, I believe that sin is bad. que nos aleja de Dios, It strays us away from God. pero también creo que tal vez esa persona que hoy está mal, mañana va a estar bien. But I also believe that that person who today is not doing well, tomorrow will be well.
por eso creo que así como Dios me ha tenido misericordia para estar aquí, And I also believe how the Lord has had mercy to have me here. ¿quién soy yo para cortar a alguien? Who am I to cut someone? Lázaro decía algo. Lazarus was saying something. Cuando esa persona dijo, no, mi única conexión When they said, my only connection con Dios eres tú. with God is you. Hay gente que viene a la iglesia There are people that come to church, y su única conexión and their only connection es esta. is this. Y yo he estado en el punto como pastor que digo, si le corto esto, peor. And I've been at the point where I say as a pastor, if I cut this, it's worse. Porque mientras que está viniendo, Because as long as they're hay coming, más posibilidades there's more possibilities de que llegue el sí. that the yes will come. Entonces tenemos que tener paciencia. We need to be patient. Primero con nosotros mismos. First with ourselves, Porque Dios te ha dado palabras personales, se van a cumplir. because God has given personal words that will come to pass. Pero tenemos que tener paciencia con los demás. But we need to be patient with others. Porque el que comenzó la buena obra Because the en one, ti la va a perfeccionar y la va a terminar. because the one who started the perfect work in you will finish and perfect La ansiedad it. Anxiety, se combate. it's fought. Todos vamos a tener ansiedad. We're all going to have anxiety. La ansiedad y el estrés van ahí acompañados. Anxiety and stress go hand in hand. Y el viaje nos puede dar ansiedad. This trip can give us anxiety. Lo que va a pasar allá nos puede dar ansiedad. What would happen over there can give us anxiety. Yo todavía no sé ni qué voy a predicar allá. I still don't even know what I'm going to preach over there. Pero es que tengo que confiar en Dios. But I have to trust in God. Ahora, ¿cómo se combate la ansiedad? Now, how is anxiety fought? La ansiedad nos ataca a todos. Anxiety attacks all of us. ¿Y qué más que es el no tener control And what more than the not having de lo que va a control pasar mañana? of what's going to happen tomorrow? Como no tengo control And because I don't have that control de lo que va a pasar mañana, of what will happen tomorrow, me da ansiedad. I get anxiety. Todo el mundo quiere tener control de todo. We all want to have control of everything. Pero cuando se pierde el control, But when you lose control, es ahí donde viene la ansiedad. that's where anxiety comes in. Entonces, la Biblia dice que por nada estemos afanosos. Esa es la ansiedad. The Bible says not to worry about anything, and that's anxiety. Pero ¿cómo se combate? Dice, con oración, con ruego And how do we fight against it? With prayer and crying out y acción de gracia. and thanksgiving. Entonces el Señor pone paz en el corazón. Then the Lord puts peace in our heart. Entonces, ¿cómo no? El problema no es que yo tengo ansiedad. The problem is not that I have anxiety. El problema es si me quedo con la ansiedad o me deshago de The ella. problem is if I'm staying with the anxiety or am I releasing it. La ansiedad no nos lleva a las cosas extremas. Anxiety takes us to the extreme. El que tiene ansiedad no duerme en la noche. The one who has anxiety doesn't sleep at night O duerme en la noche y en el día no se quiere or levantar. sleeps in the day and at night and doesn't want to wake up. La ansiedad te va a llevar a comer mucho Anxiety is going to take you to eat a lot o no quiere comer. or not to eat at all. Bueno, a hombres también les puede pasar, pero a las mujeres más. You know, it can happen to men, but it happens more to women. La ansiedad la lleva al mall a comprar. Anxiety takes them to the mall to shop. Quieren comprar todo. They want to buy everything. Y la ansiedad. It's anxiety. Yo nunca he visto a alguien que diga, tengo ansiedad, me voy a comer una ensalada. I've never heard someone say, I'm anxious, I'm going to eat a salad. La ansiedad da por dulce. Anxiety gives you for sweets. A mí me da, yo que no como dulce ni nada de eso, pero hay ciertos momentos donde siento eso y me provoca es un pastel de, nosotros le decimos arequipe, eso es dulce de leche. You know, I don't really eat this, but when I get anxious, I always want like an arequipe, which is dulce de leche. Pero la cosa es que te vas al mall y gastas y compras por la ansiedad You go to the mall and you spend money and you shop because of the anxiety. y después te da más ansiedad cuando llega el bill de la tarjeta. But then you get more anxiety
Entonces, todas estas cosas que haces So no all quitan these- la ansiedad, All these things that you do don't take away your anxiety. la empeoran. It makes it worse. Por eso es que la ansiedad es una forma, una manera That's why anxiety is a form, a way que realmente nos debe empujar a la oración y a la fe. that should truly push us to prayer and faith. Porque si no hay ansiedad, no hay oración. Because if there's no anxiety, there's no prayer. Pero a veces la ansiedad nos o vas a comprar, a comer, a dormir o a no dormir o confiar en Dios. Anxiety is going to take you to eat, not shop, sleep, or trust in God. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Then that's what we have to do. Recuerde algo, Remember something. el sí de Dios The yes of God viene sin avisar. comes without warning. Ese es el problema, ¿verdad? That's the problem. Que Dios no te dice, tal día viene el sí. If that God didn't tell you this day that yes is coming, Dios no dice el día. God doesn't tell us the day. Y eso, imagínense el paralítico de Bethesda. Imagine the paralytic of Bethesda. 38 años esperando su milagro. 38 years waiting for his miracle. No fue una semana, It wasn't a week. no fue un mes, It wasn't a month. no fue un año. It wasn't a year. 38 años. 38 years. Nosotros, piense que el paralítico, Think that the paralytic, en ese tiempo no había silla de ruedas. there wasn't any wheelchairs. Ayer yo vi una señora que yo decía, esa señora está loca, I saw a woman that said this woman's porque iba crazy. en su silla de ruedas eléctrica por toda la mitad de la calle, She was in her electric chair despacio. through all the street. Y yo miro por el retrovisor y un bus inmenso detrás. And I'm looking, through my back rear window and I see a bus. Que habrá pasado adelante, pero esa señora iba por el medio de la calle en su sillita de I don't know ruedas. what happened, but she was in the middle of the road with her little wheelchair. Pero en los tiempos bíblicos no había silla de ruedas. But in the biblical times, there was no wheelchair. Este hombre tenía que tal vez buscar a alguien que lo llevara al estanque. This man had to seek for someone to take him to the well, O peor aún, or even worse, arrastrarse. to drag himself. En los tiempos bíblicos, In biblical times, las calles the streets estaban llenas de excremento. were filled of De burro, donkey, de caballo, horse, de camello, de camel, perro, dog, de todo. everything. Ahí, acuérdate, no había limpieza. There was nobody Y clean. cuando estudié esto de las costumbres bíblicas, entendimos que en el verano la gente se iba de las ciudades por el mal olor al campo. And when I studied the biblical customs, I learned and understood that the people would leave because the smell was so pungent. Y él tenía que arrastrarse And he had to drag para himself llegar al estado. to reach the well. Ustedes, 38 años, pudiera haber dicho, oh, ya no voy. And wait, 38 years he could have said, I'm not ¿Para going qué to voy stay. a ir? Ya llevo 38 años tiempo. Why am I going to go? I've been going for 38 years. Y hubiera llegado Jesús. And Jesus would have arrived. Y él no estaba. And he would have not been there. Si hubiera perdido el sí. He would have lost the Yo me yes. pregunto, ¿cuántas veces nosotros, por descuido y negligencia, hemos perdido el sí de And I Dios? ask myself, how many times because of not hearing or negligence, we've lost the yes of Porque God? a lo mejor usted dice, el próximo domingo no voy porque el pastor no va a estar. Maybe you say, I won't go next Sunday because the pastor won't be there. Y si es el sí suyo. And it is your yes. Si es el sí de Dios. And it is the yes of God. Es el momento que Dios tiene para ese sí. It's a moment the Lord has for that yes. Y usted se lo perdió. And you missed it. Por eso es que Elías That's why Elijah le dice a su discípulo Eliseo, tells his disciple Elijah, ¿qué quieres? what do you want? Y le dijo, bueno, yo quiero que cuando tú te vayas, He said that I want that when you ya él leave. sabía que se iba a ir, He knew he was going to leave. que una doble porción de tu espíritu caiga sobre ti. I want a double portion of your spirit to fall upon ¿Y you. qué le dijo Elías? And what did Elijah say? Bueno, si no me pierdes de vista, Well, if you don't lose me from sight, te será concedido. it will be given to me. Y ven, ya Marco, camina aquí conmigo. Vamos a decir que él es Elías. y yo Let's say soy that he's Eliseo. Elijah and I'm Elijah. Camina.
Mire, así iba Eliseo, iba así. That's how Elijah was. Así iba Eliseo. No le servía ni parpadeaba. He wouldn't even blink. ¿Por qué? Why? Porque él no sabía Because he didn't know cuándo. when. Y Elías le decía, quédate aquí, And Elijah would say, stay here. que yo voy para tal lugar. I'm going so this Y Eliseo place. decía, no, vive Jehová, And then Elijah would say, no, the que no Lord te lives. dejaré, Where I won't let you go. que yo voy contigo. I will go. 4 veces 4 times. Elías le dijo, Elijah said, quédate aquí. Le dijo, stay here. And he said, no. ¿por qué? Why? Estaba esperando el sí. He was waiting for the yes. Y el sí es repentino. And all of a sudden, yes. No se sabe You don't know cuándo va a venir. when it's going to happen. Por eso la fe nos hace mantenernos a la expectativa. That's why faith makes us stay expectant. Entiendan, ¿por qué mucha gente no cree en el rapto de la iglesia? Understand why many people don't believe in the rapture of church. Ay, es que han pasado tantos años Oh, so many years have happened. y nada que nada. Nothing. Eso es una parte que es un cuento, That's a folk tale. pero llegará el día. Hoy no, tal vez, But the day will come, maybe not today, pero mañana sí. but vendrá. tomorrow, yes. Son cosas que para la mente humana son difíciles de creer. These are things that for the human mind are hard to believe. Pero yo no sé si usted está a la expectativa de ese But momento. I don't know if you're expecting of this time period. Porque así como en el tiempo Noé lo dijo, va a venir diluvio, va a venir Noah diluvio. said it. A flood is coming. La gente se burlaba. People will mock him. Nada, ni llueve, It doesn't even rain. ni cae lluvia. No rain. En esos tiempos no había lluvia. In that time period, there was no rain. La tierra se regaba por rocío. The earth will be wet with its dew. Todavía no existía la lluvia, no habían visto la lluvia. Rain still hadn't existed. ¿Sabe lo They que couldn't es see el rain. rocío? Cuando hace frío en la mañana que amanece todo húmedo. Así era como se regaba la tierra. You know the mist when you wake up and everything is wet. Y él That's how decía, the "Va a earth llover". is wet. And he would say it's gonna rain. Nadie creía. Nobody believed. Cuando cerraron la puerta y empezó a llover, ahora todos querían entrar. When they started to rain and they closed the door, that's where everybody wanted to come in. Por eso le digo, no te desanimes, That's why I say don't be discouraged. porque tal vez hoy no, Because maybe not today, pero mañana sí. but tomorrow, yes. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Ayer, Dios me dio una palabra para Gianmarco y su familia. Yesterday, the Lord gave me a word from Marcos and his family. Yo estaba orando I was praying, y el Señor me da una palabra and the Lord gives me a word. y yo pienso, And I think, Señor, es que están pasando tantas cosas con ellos y ya le han pasado tantas que ya no quiere, ya tiene hasta miedo de que alguien venga y le dé una palabra. and so when I said, Lord, so many things have happened, that he's just scared that someone comes to give some word. Y estaba yo en esa lucha. And I was in that fight. Pero esta mañana se para Jean en el púlpito Gene stands in the pulpit para abrir el servicio to open up service. y da la palabra, el verso que Dios me dio para ustedes. And he gives the word and the verse that God gave me for you guys. Y yo dije, tiene que ser para Gianmarco. And I said it has to be Pero for mire, Gianmarcos. Dios me lo da para Gianmarco God gives it to me for Gianmarcos. y Dios se lo dio allí para mí. And God gave it to Gene for me. Miren qué interesante. Look how interesting. Dios me lo da para Gianmarco y el mismo verso Dios se lo da allí para mí. Me confirma el mensaje para Gianmarco, pero también para mí. And the Lord gives me a verse for Gianmarcos and gives it to Gene for me to confirm the message. Y está en Josué 1:8. Dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Y la palabra era esta, And this was the word. porque el enemigo ha tratado de intimidar The enemy has tried to intimidate you para que tú te quedes en silencio, so you can stay in para que silence, tengas como temor, so you can have fear. porque son tantos ataques Because there's so many que attacks ustedes han percibido en el último tiempo, that you have perceived in the last days, que nos intimidan. that they intimidate us. Porque el ser humano llega un momento que dice, no puedo más. Because a human being comes to a point where they say, Pero I can't. el Señor te dice hoy, But the Lord tells you
que no te intimides, Do not be que intimidated. Dios está contigo God is with you. y que no temas, And don't fear, porque Él no te va a dejar, because He will not leave you, porque Él está contigo. because He is with you. Y yo creo en el nombre de Jesús And I believe in the name of Jesus que Dios va a provocar that God will provoke que todo lo que el diablo te ha robado that everything the devil has stolen from te you sea devuelto 7 to be veces given más. back to you 7 times more. Hay unas palabras que tú dices, no, 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 hoy no, hoy no, There are words that you say, not today, not today, pero but mañana sí. tomorrow, yes. Pero Dios me da esta palabra y proclamo que termina ese desierto God gives me that word and I proclaim that y your esos desert is over. ataques And those attacks que el enemigo ha traído contra usted. the enemy has brought against you guys. Yo sé, hay momentos donde uno siente que la fe se va. There are moments where you feel that faith leaves. Hay momentos donde uno siente que, imagínate que a ti te dicen una palabra y te pasa todo lo contrario de la palabra que te dieron. You know, there are moments where they give you a word and the contrary to the word is what happens to you. Eso es un choque That's shock y da dificultad. and it gives hardship. Pero, hermano, quiero que entienda, Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. But understand that Paul would tell Timothy, fight the good battle of faith. ¿Y cuál es la buena batalla de la fe? And what's the good battle of faith? Señor, si hoy no fue, mañana sí. Lord, if it wasn't today, tomorrow, Tenemos yes. que agarrarnos de las palabras, We need to grasp onto the words of God porque eso es lo que va a funcionar. because that's what's going to work. Sabes, mientras mayor sea el ataque, You know, the greater the attack, es porque el enemigo sabe que más grande es la bendición. it's because the enemy wants the blessing is La greater. quiere detener, He wants to stop it. la quiere parar, He wants to stop to take pero it, él no puede. but he can't. Yo acuérdese que hace un mes yo estaba ciego de un ojo. A month ago, remember, I was blind from one eye. ¿Para qué? For what? Para impedir el viaje. To stop this trip. Pero pienso la siguiente. But I think the following. ¿Cómo usted quiere que cree que me quiere el diablo? How do you think the enemy wants to see me? Muere. Dead. ¿Qué es lo máximo que ha logrado? What's the most you've been able to do? Dejarme ciego por un ojo por una semana. Leave me blind from an eye for a week? Antes del viaje para... Pero no pudo. Before the trip, but he O couldn't. sea, él trata, He tries. pero lo que ha tratado en tu contra es lo máximo que Dios le ha permitido. But what he has tried against you is the maximum the Lord has allowed. ¿Qué es lo que él quiere? What does he want? Acabarte, To matarte, finish you, destruir. to kill, to destroy you. Entonces piensa en lo que estás pasando, Think about what you're going through. es lo máximo que puede ser. It's the most he can do. Porque más de ahí Dios no se lo permitió. Because more than that, the Lord has not allowed it. ¿Usted cree que Dios quería que nosotros nos vamos en este viaje? You think that he wanted us to leave in El this diablo, trip? perdón, el diablo no quería. He didn't want us to. Trataría de hacer todo lo posible. He would have tried to do all possible. Pero inclusive a Vicky que está allá se cayó un día antes You know, even Abigail, who's already there, fell a day before. y la caída como que era, pensaban que era una fractura. And they thought that the fall was a Pero fracture. gracias a Dios solamente es, ¿sabes? El golpe, el Thanks to the dolor Lord. muscular y de ahí, pero no hubo fractura. It's only the muscular pain, there was no fracture. Y eso pasó un día antes de arrancar. And that happened one day before they left. O sea, el enemigo siempre va a tratar, The enemy will always try. pero somos más que vencedores. But we are more than conquerors in Christ Recuerda Jesus. que él trata, Remember, we pero try. Dios es el que nos da la And victoria. God is the one who gives us victory. Entonces, quiero que nos preparemos con esta palabra And I want us to prepare with this word para tomar la cena del Señor. to take the Holy Communion. Le pido a los hermanos de la alabanza que pasen para que estemos listos para tomar la cena. Y quiero dar estas palabras para que juntos tomemos la cena del Señor. And we're going to take the Holy Communion, and I want to give these words. Hoy no solo vinimos a recordar Today, we didn't only come to remember el sacrificio de Cristo, the sacrifice of Christ, sino también a renovar nuestra fe but we came to renew our faith con el cumplimiento
de las palabras de Dios. with the complying of the words of God. Hoy Today, yo declaro que hoy es el día del sí. I declare that it's the day of the Porque yes. esa es la fe. Because that's faith. Yo te tengo que enseñar que si hoy no, pues mañana I será. have to teach you that it's not today, Pero yo tomorrow creo will que hoy be. es el sí. But I believe today is the yes. Para alguien aquí que está For listo someone here today para el sí de Dios. who's ready for the yes of God. Ahora nos vamos a enfrentar con días negativos, Now we're going to be confronted with negative days, días del no. the days of the no. Pero tal vez tu milagro no ha llegado. But maybe your miracle hasn't Pero arrived. esta mesa But this table nos recuerda reminds us que Cristo tuvo un día que no. that Christ had a day of no. El día que fue a la cruz. The day he went to the cross. El día que fue torturado. The day he was tortured. El día que Él dijo, The day that he said, Señor, ¿por qué me has desamparado? Lord, why have you left me? Jesús vivió el no. Jesus lived the no. Pero al tercer día But on the third day, vino el día del sí. the day of Él the resucitó, he resurrected. venció la muerte. He conquered death. Y esa es nuestra fe. And that's our faith. Hoy puede ser uno de esos días negativos, Today can be one of those negative days. pero viene tu resurrección. But your resurrection is Viene tu coming. sí. Your yes El is mismo coming. Señor que resucitó a Cristo de entre los The Lord muertos who resurrected Christ among the es dead el mismo Espíritu que está en is the nosotros. same Spirit in us. El pan y la copa The bread and the wine and the nos cup dicen tell us que aunque el día es oscuro that although the day is dark, o puede ser el día difícil, or it can be the rough day, la promesa sigue viva. the promise is still alive. Que aunque no veamos nada hoy, That although we see nothing today, mañana viene el cumplimiento. tomorrow can be the accomplishment of it. El Señor cumplió The Lord kept su promesa de redimir His promise of redeeming us, a pesar de tantos momentos negativos. although so many negative moments. Pero por todo lo que padeció, But because of all he went through, aprendió a obedecer. he learned to obey. Hoy nosotros tal vez estamos aprendiendo a obedecer. Today, maybe we're learning to obey. Tal vez estamos aprendiendo a destruir la ansiedad por medio de la oración. Maybe we're learning to destroy anxiety through prayer. Estamos aprendiendo We're learning a confiar en Dios. to trust. Recuerde que aprender a confiar en Dios Remember that learning to trust in God significa pasar por momentos donde nos sentimos desamparados, means going through moments where we feel lonely, donde nos sentimos solos, where we feel alone, donde nos sentimos que Dios no está. where we feel that God is not there. Pero cuando vemos la mano de Dios, But when we see the hand of God, nos damos cuenta we realize que Él nunca nos ha dejado, that He has never left que Él us, nunca nos ha that desamparado He has never dismayed us, y que Él cumple sus promesas. and that He keeps His promises. Entonces somos fortalecidos. So we are strengthened. Por eso es que todo tiene un tiempo That's why everything has a time, y todo tiene su hora, dice el Señor. and everything has its purpose, says the Lord. Y hoy, Señor, proclamamos And Lord, we can proclaim que si hoy es el día that if today is the day, y hoy es la hora and today is the hour, para alguien aquí for someone here de recibir su milagro, of receiving their miracle, así lo creo. we believe it. Pero en caso But in case de que hoy no sea el día, that today is not the day, yo creo que será mañana, I believe that it will be tomorrow. pero fortalece nuestra fe. But strengthen our Que faith. nadie salga de este lugar desanimado, Nobody leaves this place discouraged, con ansiedad, with anxiety, angustiado, in anguish, deprimido. depressed. Llévanos con libertad Take us with liberty y con el poder and with the power de tu Santo Espíritu. of your Holy Spirit. Le pido a la hermana Blanca